La idea desde hoy es poder hacer la clase virtual de la semana pasada, que tuve dificultades con la computadora y bueno, la podemos solucionar ahora. Así que esta semana nos pusimos al día en todas las materias. La idea es siempre tratar de hacer una clase virtual cuando comenzamos el cuatrimestre, porque la idea es hacer como una apuesta en común y que se saquen todas las dudas en relación a cómo es la cursada o qué va a pasar en relación al programa y demás. Porque bueno, una cosa es cursarla en presencialidad con un programa pensado desde la presencialidad y otra cosa es un programa que se tiene que modificar después eh, pensado en la virtualidad. ¿Sí? Bien. La materia es cuatrimestral, tiene tres grandes ejes, no son muy complicados, tiene que ver con el surgimiento de la historia, que es lo más rápido y simple que estamos viendo ahora, que es, ya arrancamos hace 2 semanas atrás con el surgimiento de la modalidad en Argentina y en el mundo, y también ahora nos comenzamos a adentrar en un poquito de algunos conceptos generales que tienen que ver con terminología específica, que están después enlazados con los que son la propuesta modular de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. Siempre revisamos esta parte de cómo surge y cómo estamos ahora para entender muchas modificaciones y muchas resistencias que hay. Sí, principalmente porque, bueno, lo que son profes de educación especial o están haciendo la carrera fin, se van a dar cuenta que esto tiene mucha relación con básicamente el surgimiento de la modalidad. ¿Sí? Está muy arraigado, principalmente con la Ley Federal de Educación. Después que vimos los componentes, empezamos a trabajar sobre el diseño curricular de nivel primario, ¿sí? De la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. Empezamos a ver cómo se trabaja y cómo es la lógica de este diseño para que después lo puedan utilizar. Si en algún momento tengan que hacer algún proceso de inclusión o como maestro de apoyo a la inclusión en la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, ya sea a nivel primario o secundario, lo puedan realizar. Si puedan entender cómo es la estructura modular y cuáles son los componentes o palabras claves para hacer. ¿Sí? Bien, en la presencialidad, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es, a partir de este segundo eje que trabajamos todos los componentes, se hacía un ensayo, ¿sí? Ahora bien, este ensayo lo que hacía era pensar la articulación de todas las palabras claves que conforman la propuesta modular. Pero como ahora estamos en época virtual y es medio engorroso trabajar y demás, lo vamos a ir modificando, ¿sí? Seguramente tenga que ver con la presentación, algún diseño de un recurso, ¿sí? Ya vamos a trabajarlo acá a como finalice el cuatrimestre. Pero bueno, la idea es que sea un trabajo grupal, ¿sí? De igual manera, eh, hay instancias de autoevaluación, ¿sí? Que ya están puestas con fecha de anticipación, ¿sí? No sé si la pudieron observar. Bien, si la pudieron observar, ¿quién me dice cuándo es? Porque no la modifiqué. Perfecto. El 30 de septiembre sería nuestra primera autoevaluación, ¿sí? La idea es hoy trabajar la clase de la semana pasada, hacer la introducción de la clase que correspondería hoy y desbloquear las dos clases juntas, ¿sí? No es mucho material, así que no se preocupen de entrar en pánico. ¿Estamos? Hay muchas cosas que ya conocen ustedes, como la Ley Nacional de Educación, que ya la tienen de memoria. En el segundo eje seguramente hacemos una autoevaluación, ¿sí? Ahora bien, como estamos en contexto de virtualidad, no es una materia, o sea, si bien en el programa van a ver que es una materia promocional, por el contexto de virtualidad, la calificación es aprueba o desaprueba, ¿sí? O sea, regulariza o no regulariza. Obviamente el proceso que vengan haciendo durante toda la cursada se tiene en cuenta después a la hora de presentar el final. ¿Sí? No es lo mismo un estudiante que no participa en los foros, que no se bloquea todas las clases en tiempo y forma, o que lo hace todo en la última semana, a un alumno que tiene una participación
sistemático regular, ¿sí? Uno lo va teniendo en cuenta después a la hora de tomar el final. Siempre les digo, la plataforma no hay forma de engañar nada. Uno sabe cuándo ingresan, cuándo no ingresan y cuánto tiempo no están adentro de la plataforma. ¿Sí? Entonces, la idea es que se traten de sistematizar alguna forma de estudio de poder ingresar, ya sea una vez al día y ver, fijarse si hay novedades. Sí. Fijarse siempre el tópico de presentación, porque el tópico de presentación yo pongo el calendario de cada una de las fechas, los links de las clases virtuales y demás. Está todo organizado como para que tengan una previsibilidad de lo que se va a realizar. Bien, preguntas, dudas, consultas hasta ahí. Vamos re bien. Genial, porque si no hablo solo y me termino cansando. Bien. A ver, déjenme fijarme una cosita. En relación a materiales. Eh, los materiales con los que trabajamos son muy poquitos. Trabajamos básicamente con algunas resoluciones del Consejo Federal, que es la 118, y con el diseño curricular en su primer parte, que es el marco, los conceptos. Así que es una materia relativamente liviana para estudiar, porque no hay tanto material de estudio. Ahora quiero entrar a la sección de material para ver cuánto es. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6 materiales durante toda la cursada. Entonces la idea es que vayan teniendo como el training de a medida que vamos subiendo, eh, vayan realizando la lectura. Así no llegan después a último momento y le agarra la crisis. ¿Sí? Genial. Sí, igual esta materia no es como el pesado del profe de abordaje, que será como 50 textos para leer, y esa sí es pesada. Esta venimos tranqui, es una materia de mucha reflexión porque tiene algunos conceptos claves que vamos a ver hoy, que tienen que ver con política educativa. ¿Sí? Igual va a ser, es llevadera la materia, no es yo creo que es interesante en eso. Espero que a usted le guste, a mí por lo menos me gusta porque tiene mucha política educativa. ¿Sí? Bueno, genial, buenísimo. Bien, perfecto. Eso lo vamos a sacar recién en el segundo eje. Vamos a ver el principio ahora y después vamos a ver con mayor profundidad en el segundo eje. Porque acá se evalúa por capacidades, que es una palabra nueva que la van a ver hoy. ¿Sí? Bien, consultas, dudas sobre cómo les va a ser la cursada. Todas las clases se liberan los jueves a las 20:40. ¿Sí? Ni a las 5 ni a las 6, sino a las 20:40. Yo no liberé las clases porque la idea era como explicarlo a todos hoy. Trabajos prácticos que haya son grupales. Estos trabajos prácticos grupales son conformados aleatoriamente en la plataforma. ¿Sí? Van a tener, como pasó en otras materias que hacen conmigo, foros de trabajo. ¿Sí? Entonces la idea es que puedan trabajar en grupo desde la virtualidad. ¿Sí? Sumarle un desafío más al práctico. Pero es algo que estamos haciendo todos los docentes hoy por hoy, que es trabajar de forma remota. ¿Sí?
Genial. Bueno, tal cual. Los informes se están haciendo así, los que se van a entregar en primaria, por ejemplo. Bueno, la idea es hacer como una pequeña revisión de lo que fue la clase 1, ver algunas palabras de las clases 2, contarles algunos datos como importantes que hay. eh, y bueno, adentrarnos en lo que va a ser la clase 3, que se va a liberar con un video súper interesante. ¿Sí? Estuvimos viendo el surgimiento en la clase 1 de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. Tuvieron muchas denominaciones, estuvo a lo largo de la historia, ¿sí? Se reconoce como a Sarmiento como una de las primeras experiencias en educación para adultos, ¿sí? Ya que él daba clases en el campo, muy ligada a la educación rural, pero bueno, es el primer surgimiento y las primeras experiencias. Se fue desarrollando, ¿sí? Tuvo una connotación muy fuerte con el gobierno de Perón, ¿sí? En esto de las escuelas de adultos, ¿sí? Pensados desde una formación sindical, con una formación de oficios, ¿sí? Fuertemente centrada. Tuvo la dictadura con una supresión total de la educación para jóvenes y adultos, con la consecuencia de una tasa muy alta de analfabetismo. ¿Sí? Por eso las propagandas y la idea de que vean los spots del gobierno de Alfonsín, ¿sí? Eran para que puedan ver cómo hacían eje en esto de mucha gente adulta sin poder leer y sin poder escribir, ¿sí? Y cómo repercutía en actividades de la vida diaria o actividades que son de, del uso cotidiano, ¿sí? El ejemplo más común es la propaganda de la señora que va a la farmacia y no sabía leer la receta, ¿sí? Esos eran propagandas como muy fuertes si lo vemos a hoy, pero bueno, lo que hacía justamente empezar a visibilizar la, la gran tasa de analfabetismo que hay. Gobierno de Menem, año 93, Ley Federal de Educación, se descentralizan, ¿sí? Y hay, la política educativa, entonces cada provincia empieza a direccionar su forma y su organización interna, ¿sí? Y en ese momento, por ejemplo, era Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Santa Cruz. Se denominaba las famosas escuelas nocturnas o los CENS en ese momento, y tenían una estructura muy similar a lo que es educación primaria o educación secundaria, entre comillas, normal o los niveles tradicionales que nosotros conocemos. ¿Sí? Esta estructura graduada y ciclada, ¿sí? En ciclos. Una de las consecuencias más grandes del gobierno de Menem y esta descentralización de la Ley Federal de Educación fue que la educación de jóvenes y adultos era un régimen especial, ¿sí? Y esto es un parasistema o algo paralelo al sistema educativo común, ¿sí? Entonces esto hace que tenga un sentido de menosprecio o un grado despectivo o peyorativo en relación a lo que era la cruzada. Si no era lo mismo en ese momento recibirte el secundario, entre comillas, común, que recibirte en un CENS. Había como una fuerte connotación en relación a la calidad de la formación, ¿sí? a las experiencias. ¿Sí? Eh, pasó con todos los regímenes especiales. Los CENS, o escuelas nocturnas de adultos, educación especial, ¿sí? Que estaba fuertemente asociado a hospitalaria domiciliaria. Había como mucho de estos de los parasistemas o los sistemas paralelos en relación al sistema educativo único de los niveles. 2006, Ley Nacional de Educación, aparece el sistema, los niveles, ¿sí? Nivel inicial, primario y secundario como niveles obligatorios, nivel superior o terciario, y aparecen las 8 modalidades. Y educación permanente de jóvenes y adultos empieza a ser una modalidad transversal del sistema educativo, ¿sí? Que atraviesa primaria y secundaria, ¿sí? Posteriormente, Santa Cruz, año 2012, Ley 3305, Ley Provincial de Educación, hace su adaptación y configura lo que es la educación
educación permanente de jóvenes y adultos como una modalidad organizativa que busca garantizar el derecho a la educación y la terminalidad de los niveles obligatorios. ¿Sí? Bien. Esa es como una síntesis como muy breve de la modalidad y el surgimiento. Cuestiones importantes. ¿Sí? En un momento de educación de adultos estuvo muy ligado a los ministerios de desarrollo social. ¿Sí? Van a ver 2001, 2002, 2007, plan jefas de hogar, ¿sí? Había como mucha política educativa pensado en esta reinserción, tanto a la escuela como a la economía, ¿sí? O una reactivación económica, ¿sí? La escuela como eh, movilizadora de clase, ¿sí? En este sentido de que, bueno, brinda nuevas herramientas y nuevas experiencias para poder desarrollarse. Si bien hubo un desarrollo muy importante de la historia, seguimos teniendo como muchas consecuencias y muchas palabras a continuar trabajando y que son un buen recurso tanto para los niveles obligatorios del sistema educativo como para las modalidades. ¿Sí? Para contarles, por ejemplo, Santa Cruz, si bien yo no toco en ningún momento Santa Cruz ni vamos estadística, para que se den cuenta la tasa de analfabetismo en Santa Cruz, de 100 personas, una es analfabeta. ¿Sí? Tenemos una tasa de 1,5 en Santa Cruz según los últimos datos del INDEX. ¿Sí? Esta es la tasa de analfabetismo hoy por hoy acá en la provincia. Tenemos muchas deudas y muchas cuestiones que trabajar, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan tener como una mirada de política educativa interesante y que les permita reflexionar y poder repensar eh, su rol, que eso sería como lo esperado y lo deseado desde la materia y desde las capacidades que esperamos. Tenemos definido un sujeto, un destinatario, que es aquella persona que por X causa, ¿sí? Tuvo que desertar, abandonar su escolaridad obligatoria. ¿Sí? Nivel primario, ¿hasta qué edad se podría sostener a un alumno o un estudiante en nivel primario? ¿Hasta qué edad? ¿Cuántos años creen que podría tener? Un alumno quiere quedar en la escuela, tiene una trayectoria muy particular en primaria, pero llega un momento que la escuela dice, ¿sabes qué? Por tu sobriedad, por tu repetencia, tenés que buscarte otro lugar. Bien. ¿Quién opina algo más? Rocío, Mariana, Gabriela. Bien. Bueno, contarles que sí, o sea, en su momento la educación de jóvenes y adultos tenía su criterio de ingreso 16 años. ¿Qué pasa? Surge la política educativa el año 2012 con la reforma de la Ley Provincial de Educación y se corre esa edad hasta los 18. ¿Sí? O sea, un alumno debería estar, porque es muy difícil de analizar por qué terminan desertando y demás, pero la escuela podría sostenerlo hasta los 17 años tranquilamente en el primario. Obviamente que esta sobriedad tiene que ver atravesada con diferentes intereses, con diferentes experiencias que, bueno, hacen que el alumno, en vez de seguir permaneciendo en el nivel, termine desertando. ¿Sí? Sí, Gabriela. Sí.
Bien. Sí, hay muchas cosas para analizar. La idea del espacio curricular es mostrarle como toda la realidad y hacer como juicios de interpretación, ¿sí? Eh, Algo que dijeron recién ahí, antes cuando se podía repetir. El concepto de repitencia es como muy interesante también retomarlo. Si volver a hacer lo mismo garantiza que un alumno aprenda, ¿sí? O sea, si yo le doy la misma lógica graduada, las mismas enseñanzas con los mismos dispositivos, ¿qué me garantiza de que este alumno aprenda o sostenga su escolaridad? ¿Sí? Que es una de las críticas muy eh, fuertes que se le hizo a la modalidad de adultos en su momento. ¿Sí? Decir, bueno, a ver, ¿por qué a los alumnos de la modalidad adulta de primaria le damos lo mismo, esta estructura por áreas, ciclada, graduada, que los hizo desertar en los niveles comunes, ¿sí? Entre comillas, en la primaria común? ¿Sí? Entonces, eso implica también interesante poder repensarlo y poder repensarlo a nivel secundario, a ver qué pasa que es totalmente responsabilidad del alumno que 3 4 años siga repitiendo o puede ser que nosotros no variemos la forma de enseñar y que, bueno, no haya buenos resultados, ¿sí? Entonces es como cuestión para analizar. Con primaria pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Otra cuestión que nos plantea, y esto lo habla muy fuertemente la resolución 174 del Consejo Federal sobre la repitencia, que es la que habla principalmente de promoción acompañada. eh, si nosotros hacemos repitencia en los primeros años de nivel primario, y sí, te va a llegar con sobriedad en secundaria. Si este alumno ingresa a secundario con 16 años, vos lo vas a sacar con 21, en lo mejor de los casos. Y hay diferentes intereses, diferentes experiencias, diferentes situaciones de vida que impactan dentro de la escuela. Entonces, bueno, es como analizar. ¿Es interesante o es productivo el concepto de repitencia o de qué otra forma podemos evaluar o de qué otra forma podemos generar de que si un año no pudo, cómo podemos hacer de que pueda el año que viene? ¿Sí? Yo digo poder, o sea, de acceder a los aprendizajes, no que los vaya arrastrando. ¿Sí? Que, o sea, bueno, lo pasamos, los pasamos, los pasamos, los pasamos y bueno, y después llega el quinto año y con 50 materias previas y sí, termina siendo un embudo que después terminan desertando. Sí, exactamente. Por eso es interesante pensarlo y tratar de ver, o sea, todo el panorama y bueno, ver cuánto de productivo eh, tenemos desde los dos lados, de las dos varas. Desde evitar la repitencia, en el sentido de, bueno, esto, si lo doy lo mismo, no me garantiza nada, a una promoción totalmente simplista de que tampoco ponga en situación los aprendizajes y que después termine siendo un embudo que cuando se está por egresar tenga que sacar 50 materias que terminan dejando a los chicos, porque después, cuarto año, ponele, no es que no llegue a quinto, a cuarto año, tiene previas de primero, de segundo, de tercero y cuarto, y bueno, ya empieza como la presión ahí, y terminan desaltando a los chicos que terminan dejando. Santa Cruz tiene como una tasa, sí,
Concuerdo totalmente con vos. Si no hay incentivo o motivación de la otra parte, es imposible. Sí, a lo que voy esto es interesante pensar, eh, generar dispositivos y no caer en esta reducción simplista de las dos formas. De que pase por pasar, porque una de las grandes discusiones que tengo con mucha gente y los chicos de segundo también lo ven, eh, el discurso, por ejemplo, que se acuerdan en su momento cuando se habló de promoción acompañada de nivel primario, se confundía con este pasa por decreto. Y me acuerdo que me decían todo el mundo, no, en primaria los chicos de primero no saben leer y pasan por decreto a segundo. Bueno, no es pasa por decreto. Esto tiene toda una fundamentación de por qué uno cree de que es una unidad pedagógica, de por qué no hay que empezar con las primeras experiencias educativas con una repitencia, ¿sí? Y esto todavía sigue con mucha connotación en muchos docentes. Si vos les decís haces un sondeo, ¿qué les parece a la mitad a los docentes de Santa Cruz sobre la promoción acompañada? Y tenés 70%, 60% que lo ve mal, que considera la repitencia como la opción más válida. Y esto pasa también, entonces, bueno, si nosotros tenemos discursivamente que pasa por decreto, muchos alumnos aprenden a sobrevivir adentro del sistema educativo. No, sí, aprenden a jugar con las reglas del juego. Entonces, si vos le decís, no, ¿sabes qué? No te esforces porque después pasa por decreto, porque la discursiva que hay de los maestros, de los medios de comunicación, de muchos lugares, y sí, se termina internalizando. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a forzar si paso por decreto? ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tratar del sistema educativo, tener como un criterio bien claro de qué pensamos sobre la repitencia, qué pensamos sobre las promociones acompañadas o generación de dispositivos de aprendizaje, y bueno, y apuntar a los alumnos que esto, que hay experiencias reales de conocimiento, de que la escuela no le da lo mismo si el alumno va o no va, que el alumno, a la escuela no le da lo mismo si el alumno aprende o no aprende, ¿sí? Tiene que ver con culturas institucionales y, bueno, es como un trabajo muy fuerte interno que hay que hacer, eh, y espero que se vuelva a reflotar, porque en realidad la promoción acompañada apuntaba a otra cosa. No, esto pasa por decreto que fue como muy discursivamente. Así que bueno, una de las dudas que tenemos es esta. ¿Sí? Muchos de los chicos que con experiencias educativas como muy complejas terminan desertando por soledad, por situación de maternidad o de paternidad en la adolescencia, porque tuvieron que salir a trabajar por X causa, múltiples factores, ¿sí? Terminan desertando los niveles obligatorios y encuentran en la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos una opción organizativa que atiende a estos alumnos, ¿sí? Entonces, el objetivo principal, la definición de la modalidad, que está compartida en tanto la Ley Nacional de Educación como la Ley Provincial de Educación, es asegurar, ¿sí?, tanto el acceso, la permanencia y el egreso de los niveles obligatorios a estas personas, a estos estudiantes que por X factores tuvieron que interrumpir o desertar sobre su trayectoria educativa, ¿sí? De diferentes formatos y diferentes organizaciones, ¿sí? O sea, diferentes formas de pensar la estructura curricular y la forma de gestionar esta educación, ¿sí? Vamos a tener nivel primario, vamos a tener nivel secundario, vamos a tener lo que es el plan SIGO en Santa Cruz, diferentes opciones organizativas, ¿sí? O el plan FINES en su momento, para los que son más grandes. O sea, hay como diferentes formas de resolver o pensar estos alumnos. Y acá salen dos conceptos muy importantes, ¿sí? La justicia curricular y la justicia social, ¿sí? Es importante porque, recién lo dije al principio, o sea, no tiene que dar lo mismo si un alumno va o no va a la escuela, o no tiene que dar lo mismo si un alumno, no nos tiene que dar lo mismo si un alumno aprende o no aprende. ¿Sí? Eso tiene que ver con primeramente la justicia curricular. O sea, todas las personas, ¿sí?, que atraviesan el sistema educativo en cualquiera de los niveles y modalidades, tenemos que ofrecer un currículum que les permita el mayor desarrollo de sus potencialidades, ¿sí? Esto tiene que ver con el currículum, ¿sí? Sea una escuela de La Quiaca, una escuela de zona rural, ¿sí?, sea una escuela acá de la ciudad de Río Gallegos,
tiene que tener experiencias educativas significativas que permitan el desarrollo de sus capacidades en mayor grado, ¿sí? Porque esta posibilidad de formación, de aprendizajes y demás, nos va a permitir a nosotros una estructura social ascendente, ¿sí? O sea, si yo tengo una buena formación, rompo, y tomo algo que dice el Tedesco muy interesante, rompo con el círculo de la pobreza, ¿sí? Esto, escuelas pobres, experiencias educativas pobres, expectativas a futuro pobres. Termino dejando la escuela, no tengo una buena posibilidad reales de trabajo y no tengo un buen después basar económico y por ende generar una familia en situaciones también de vulnerabilidad. Si la escuela brinda posibilidades y una formación específica, permite esto el mayor desarrollo. Generalmente en el IPES hay muchos alumnos que terminan en la modalidad de jóvenes y adultos, ¿sí? Y tienen deseo de seguir estudiando. Entonces, bueno, esta posibilidad de la justicia social, o sea, de que poder desarrollarse y poder pensarse más allá, ¿sí? De las experiencias de vida que tuvieron, hacen que la modalidad de jóvenes y adultos tenga como una fuerte connotación mucho más explícita de promover, ¿sí? Entonces van a ver que muchos docentes son facilitadores, ¿sí? Son amigos de los estudiantes. A veces son más chicos que sus estudiantes de edad, ¿sí? Porque hay como una situación y un sentimiento, bueno, de que estas personas, estos estudiantes de la modalidad se desarrollen, ¿sí? Es interesante poder pensarlo de esta manera, ¿sí? O sea, la fuerte implicancia del contrato social que tenemos como escuela y la modalidad de jóvenes y adultos como posibilidades reales de que estos estudiantes que tuvieron que salir expulsados del sistema educativo por X causa, puedan reinsertarse y puedan tener la terminalidad de sus estudios. Sí, es muy importante, o sea, tiene mucho peso. Justicia curricular, que pueden aprender las mismas capacidades que sus pares y que puedan tener una estructura, movilidad social ascendente a partir de la educación, ¿sí? O sea, mayores experiencias y mayores riquezas a la hora de pensarse a futuro, ¿sí? Es muy interesante que lo puedan pensar. Después vamos a trabajar en el foro con un video como para que ustedes puedan decirme qué piensan, ¿sí? Entonces, si yo quiero trabajar justicia curricular, justicia social y estudiantes mayormente capaces, voy a romper con algo que es una tradición muy hegemónica que teníamos en los niveles primario, nivel secundario, que es la formación por competencias, ¿sí? Y acá empezamos a hablar, dejamos de hablar de competencias y empezamos a hablar de capacidades, ¿sí? La capacidad es el saber y el querer hacer, ¿sí? Y ahí hay una fuerte responsabilidad de la persona, ¿sí? De poner estos aprendizajes en situación de transferencia, en situaciones prácticas de la vida cotidiana. Entonces voy a tener capacidades generales y capacidades específicas esperables para estos alumnos de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. Y Gabriela, te tiro un dato, algo muy interesante para ver, secundaria 2030, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene un texto como muy interesante sobre evaluación por capacidades. Es algo que se venía apuntalando en los últimos años del gobierno de Macri en muchas resoluciones, esto de poder pensarse en esto de querer hacer y saber hacer, porque es una forma como mucho más visual, ¿sí? Son como las palabras claves que van a tener ahora, ¿sí? Justicia curricular, justicia social, ¿sí? Y aprendizajes por capacidades. Estas capacidades de la modalidad, por ejemplo, de jóvenes y adultos, también la van a encontrar si leyeron el programa de la materia. Vieron que nosotros también tenemos en superior capacidades esperables. Si no lo vieron, los invito a ver el programa que al principio, después de la fundamentación, dicen cuáles son las capacidades esperables en cada uno de los espacios curriculares. Y esto nos guía a nosotros como docentes, por ejemplo, de que ustedes
después de hacer este espacio curricular, sean capaces de pensar planificaciones con un fuerte sentido de justicia curricular, ¿sí? Que puedan pensar planificaciones que se evalúan y se explicitan formación de capacidades, ¿sí? Esto es lo que nosotros esperamos. Si no sabían que en superior teníamos capacidades esperables en ustedes, los invito a que vean los programas y van a ver que todos tienen un lineamiento a nivel federal. Como esto surge a nivel federal, lo que buscamos es justamente que tantos estudiantes de acá como estudiantes del norte del país tengan una formación lo más similar posible para obtener un desarrollo de capacidades lo más similar posible, ¿sí? Bien. Bueno, creo que ya les di el puntapié, lo dejé con las dudas suficientes como para que quieran leer el material. Son materiales cortitos porque las capacidades las nombra, explicita que son esto de querer hacer y saber hacer. Vamos a ver las capacidades generales y las capacidades específicas. Y en el segundo eje vamos a tomar cuáles son las esperables según el diseño curricular de nivel, ¿sí? Lo que vamos a saber recién quiénes son, qué son y para qué las queremos, ¿sí? Y en el último eje vamos a ver cómo es la evaluación de estas capacidades, ¿sí? Así que bueno, yo ahora voy a subir todo, participen del foro. La semana que viene es una clase virtual, una sincrónica, se va a habilitar a las 20:40. Van a tener un texto de una escuela de educación permanente de jóvenes y adultos de Salta, que ellos mismos interpelan que es significativo, es una propuesta modular. Y a la siguiente clase, que es el 30, van a tener la primera autoevaluación, ¿sí? Siempre las autoevaluaciones nunca pasó que den desapruebe. La idea de la autoevaluación es que ustedes puedan ver cómo viene con la lectura y cómo viene con los aprendizajes, ¿sí? Si por X causa ese día llueve, truena, se quedan sin internet, se les rompió la compu y demás, avisan y reprogramamos para otro día, ¿sí? No es que van a recuperatorio, quedan desaprobados y libres y nunca más, ¿sí? Sino que la idea es que ustedes puedan autoevaluarse y llegar de la mejor forma a regularizar el espacio curricular. Bien. Bueno. Bueno, si no hay ninguna consulta, ninguna duda. Perfecto, así bien. Bueno, entonces, nos estamos viendo pronto, ¿sí?